Hecho, ya estamos. Pues bienvenidos. Bienvenidos. Creo que se está cortando, ¿verdad, con Pau? ¿Me confirman si soy yo o la escuchamos cortada? ¿Alguien que me pueda decir? Se escucha cortada. Sí, ¿verdad? Ya no se escucha, de hecho, creo. Sí, ya no se escucha. Bueno, vamos entonces a iniciar con esta charla. ¿Y qué les dice la palabra mis carencias reflejadas en mis hijos? A ver, vamos comenzando por ahí. Mis carencias reflejadas en mis hijos. ¿Qué les dice? Cosas que no me gustan de mí y las veo en ellos. Cosas que no me gustan. Ajá, sí, muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Más o menos, a ver, escríbanme aquí cuáles son las edades de sus hijos que tienen para saber cómo, con qué mamás estamos, o incluso si no tienen y se están ahora sí que preparando. Escriben en el chat. Adolescentes, mira, 12. Si van escribiendo, me ayudan. 12, Violeta, ajá, ¿quién más? Saraí, 25, 22, 15, Carmen, 7, ok, es un grupo variadito. Ajá. 30, 28, 26 y 24, Marta, ok, gracias. Sí, nos va a ayudar un poquito a tener las edades de sus hijos. 12, Ariana, ajá. Ok. Bien, gracias. Bueno, esto nos va a ayudar mucho como para podernos enrolar porque aunque veo que hay muchas mamás que tienen ya hijos adultos, no deja de ser un tema. Miren, Carolina, 31, 21, 30 y 34, ya hijos muy grandes. No deja de ser un tema que de pronto por ahí me encantó ver, me gusta mucho seguir a un gurú y él me dio risa, que él decía, podemos ser madres por 18 años, podemos ser papás por 18 años, 21 años, podemos ser papás toda la vida, ¿no? Pero él hablaba en un tema sarcástico de cómo a veces nos cuesta tanto trabajo decir hasta dónde, cómo, que me toca, cómo va siendo un cambio tremendo este tema con los hijos, ¿verdad? Cómo aunque yo lo vea en ocasiones de ya 45, 50, 34, 30, yo sigo viendo a mi bebé. Y en ocasiones sigo viendo a un hijo que no puede. Bueno, vamos a ir adentrándonos en esas carencias, como bien lo decían ustedes, algo que en un momento a mí me refleja. Y cuando nosotros nos aventamos a ser padres, decimos que sí a la vida, a veces no sabemos todo lo que va a venir en el proceso y en el camino. A veces ni siquiera tenemos la idea, solamente miramos que queremos consolidar ya la relación de pareja ya en una familia. Y de pronto decimos, qué hermoso, pero también hay situaciones donde son tremendamente controversiales y donde yo me puedo quedar como papá y no solo como papá, sino como mamá. Y me imagino que ya ahorita los que tienen hijos más grandes, pues empiezan a experimentar incluso, ya está un nido vacío, ha de ser momentos muy alegre o muy desilusionante, según ustedes vayan teniendo esa experiencia como padres. Y bueno,
Paulina, te nos cortaste un poquito, pero ya estás. Entonces, si quieres ir agregando algo. Sí, ¿me escuchan bien? Nada más me dicen, ¿eh? Sí, Si ya, por ahora algo sí. se corta, pues me mandan WhatsApp, hay quien me tenga en WhatsApp. Ya te perdimos, Pau, porque a veces ni me doy cuenta que ya no estoy y yo sigo hablando. Entonces, bueno, pues como decía Vero, y como ustedes lo leyeron ahí en la publicación que estuvimos haciendo, dice aquí, a ver, lo voy a leer textual para irnos adentrando, y dice, muchas veces hay una parte oculta entre la relación padres e hijos conformada por una variedad de factores de la vida que los padres proyectan de manera inconsciente en sus hijos. Entonces vamos a empezar a mirar, como decía Vero, que estos asuntos pues también depende de la etapa en la que están tus hijos, los años que tienen, pero en general en esta relación de padres e hijos hay asuntos inconscientes. O sea, si partimos de ahí, creo que ya como papás se pueden quitar una gran, a veces, carga que se siente de ir descubriendo todo esto y tal vez algunos puedan sentirse o empezar a sentirse que, ay, entonces no lo estoy haciendo bien o no lo hice bien, y no se trata de eso, sino de primero reconocer que son asuntos inconscientes. Yo creo que el amor de padres a hijos pues es de los más genuinos, de los más grandes que hay en la vida, de los más grandes amores que hay. Más es importante, bueno, reconocer esos asuntos inconscientes para poder mejorar o para poder hacer algunos cambios si es que hay algún cierto conflicto. Entonces dice que los padres desconocen o niegan. Fíjense que esto está bien interesante. A veces es desconocido porque pues es inconsciente, ¿verdad? Y no lo sé. Y sobre todo, pues si no he tenido los recursos, la información, etcétera, que me llevan a darme cuenta de todo esto, pues entonces voy como voy siendo mamá y papá, pues como puedo, ahora sí que con los recursos que tengo. Entonces, por una parte pueden ser asuntos desconocidos, pero hay otra parte que creo que muchos de los que ya están aquí, que conocemos, pues Vero y yo, ya han ido trabajando mucho en su persona, ya han ido teniendo pues un crecimiento, una conciencia, aunque lo reconocemos, como que es la otra parte que el día de hoy vamos a o se desconocen eh, porque, porque así quieren que sean, sino porque les como sentirse avergonzados o sentirse culpables de algo. ¿Estamos bien? Porque yo veo como cortada la imagen, pero no sé si me están escuchando. ¿Te estás Me dicen, escuchando, Pau? No te estabas escuchando bien. Si vamos bien. No te estabas escuchando bien. Creo que ya la perdimos otra vez. Sí. Pero Bueno, ya me escucha ya, bien. a ver. Sí, te voy a cortar. A ver, sigue hablando. Ay, perdón. Disculpen. Bueno, aquí ya regresé, bro. Más bien como que yo los voy viendo atrás, yo los voy escuchando atrasados. Está como desfasado aquí el internet. Pero bueno, decía yo en esta pequeña introducción, que fue la frase que compartíamos con ustedes, que bueno, son asuntos inconscientes o asuntos que se niegan, y que esto pasa porque generalmente un papá o una mamá se puede sentir diferente a algo con sus hijos, ¿verdad? Entonces, vamos viendo, ya Marta por ahí nos decía al inicio que se trata, este tema le hizo como referencia a lo que hay en nosotros, pero que vemos en los hijos, ¿verdad? Que se ve, que un papá o una mamá puede mirar en sus hijos o puede estar mirando. Entonces, a eso le vamos a llamar proyección, ¿ok? Es una proyección. Entonces, las proyecciones que los padres tienen con sus hijos es algo muy común, puesto que tomaron la vida de ti y tú se las diste. Entonces, son como una extensión de ti, una parte de ti.
se extiende en la vida a través de los hijos, y por ello es que hay muchas proyecciones inconscientes en los hijos. Y entonces estas proyecciones, pues lo primero que pasa es que no queremos verlas, como ya decíamos, o no podemos verlas, cualquiera de las dos. Y lo primero que va a ocurrir cuando te enfrentas a reconocer una proyección que estás viendo en alguno de tus hijos, pues es que lo vas a querer negar, como diciendo, no, eso no está en mí, eso yo no lo quiero ver o no lo puedo ver. Entonces surge como un mecanismo de defensa, por así decirlo. Entonces hay varias maneras en cómo se niegan o cómo podemos empezar a negar esta proyección, que es a través de justificar. Puede ser que empezamos a justificar, puede ser que empezamos, que lo evadamos, o sea, sí vemos claramente que hay una situación, pero lo quiero evadir. Entonces lo evado, no lo miro, no lo reconozco, o incluso lo descalifico. Esa es otra manera de negar también. Cuando sí veo que alguno de mis hijos hay algo que no me gusta en general, y entonces descalifico esa conducta o ese comportamiento, esa manera de ser, pero no estoy asumiendo, no estoy reconociendo la proyección que hay ahí. Entonces, lo primero es que estamos hablando de una proyección y que esas proyecciones nos llevan muchas veces a negar, y lo podemos hacer justificando, evadiendo o descalificando. Bueno, hasta ahí como la pequeña introducción de las proyecciones. Entonces, ahora ya la reflexión aterrizada a la vida real. ¿Qué sería? Pues primero que puedas tú reconocer primero cuál de tus hijos te cuesta más. ¿Qué persona, qué hijo o hija te cuesta más mirar, o cuál te preocupa más? También se puede traducir así. ¿En cuál tienes puesta más atención, o en cuál hay incluso una relación un poco más difícil o conflictiva? Y entonces este hijo o esta hija, bueno, todos los hijos son maestros porque todos vienen a enseñar algo, pero especialmente en este hijo que te cuesta trabajo, o en esta hija que es difícil, va a ser todavía como que tu gran maestro o tu gran maestra, porque a través de esta extensión tuya vas a mirar muchas proyecciones de ti, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Creo que me está diciendo que no tengo internet, pero ustedes díganme, ¿sí me escuchan? Me ¿Te dices, Vero. escuchas? Sí, me Sí, te oigo escuchas. todavía. Ajá. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, Bueno, hasta ahí. Vero. fíjense, ajá, algo que en este primer punto me gustaría que, como ustedes, mamás, esto que nos comenta Paulina, que es verdaderamente importante la parte de la proyección. Aquí, por lo que leí, la mayoría tiene 2 a 3 hijos, y dicen por ahí, o decimos por ahí, que cuando habemos 2 o 3 en un sistema familiar, pues ya genera su complejidad, ¿verdad? Al tener hijos. Dije su complejidad, ¿eh? No quiere decir que sea algo que no podamos. Más hablar del tema de los hijos y mirar esta proyección. Qué bonito es ver cuando tú vas a un espejo, y ustedes han visto que cuando uno va a alguna mueblería, perdón, a una tienda de ropa, tú te pruebas algo y dices, ay, como que este espejo no me beneficia mucho, ¿verdad? No me gusta mucho cómo me veo aquí. Y hay espejos donde dices, este me gusta, ¿no? Este hasta me estiliza, algo pasa en mi cuerpo, que se ve bonito, ¿no? Es que yo me lo debería, yo, Verónica, le ha tocado ir a algunos, mejor me lo mido en casa, ¿no? Porque creo que aquí no me veo como me gustaría verme. Y esto es la proyección. Esto es la proyección, como si fuera literal un espejo, y que no es tan fácil tener un lenguaje
digámoslo, de empatía grande, porque si tú en algún momento de tu vida tú hablas, incluso eres honesta contigo, y por eso quise hacer este paréntesis, si tú no eres, y tú como papá, como mamá, no eres honesta con tu sentir, con tus sentimientos en lo que cada hijo, pues va a pasar esto que mencionaba Paulina, ¿no? Te vas a justificar y entonces vas a evadir y entonces vas a decir, este chamaco yo creo que se parece a su papá, este chamaco yo creo que se parece a su mamá, pero a mí de verdad no, porque ese espejito que yo veo frente a mí, pues no me gusta, ¿sí? Y dense cuenta, esto puede suceder mucho, digo, sé que está muy variadito el grupo, pero de pronto cuando los niños están pequeños, eh, tú quieres que vayan súper planchaditos, súper vestiditos, porque ¿qué pasa cuando tú ves una mamá que lleva al niño con los tenis mugrosos, con la ropa arrugada? Y, ay, qué mamá tan sucia. Entonces es tu carta de presentación, mamá. ¿Sí? Es tu carta de presentación en muchos temas, en tema social, familiar, en fin, a donde tú te presentes es como tu carta de presentación. Y pues a quién le gustan que a uno le digan que tu hijo es así, a quién le gusta, ¿verdad que no? Pero tampoco tenemos un lenguaje donde podamos decir, fíjate que alguien me está costando algo de trabajo. Y entonces prefiero justificarlo. Y aunque ya tenga 9, 10, 11, 15 años, 20 años, aunque me hayan dicho que han visto a mi hijo drogarse, yo digo, ay, no, esta señora chismosa que se cree, que se piensa, y empezamos a evadir esos temas también, ¿sí? Porque no queremos ver, porque entonces sería verme a mí, o ver al papá, o ver muchas situaciones. Entonces, esto que te pedía Paulina, de empezar a observar, nuestros hijos, en algunas de ustedes, sus hijos han cambiado, porque ya no es ese niño quietecito que tú tomabas frente a tus brazos, que él te decía, mami, te quiero, eres mi ídola, papá, te quiero, eres mi ídolo. Ya no, en algunos ya no. En algunos han vivido como diferentes procesos. Y hay alguno, yo me atrevo a decir, mamás, que hay alguno incluso que nos dolió más un embarazo que otro, por así decirlo, ya sea en el parto, ya sea en náusea, ya sea en la recuperación del parto. Y cómo particularmente desde ahí vemos que cada hijo es único. Y cómo puedo mirar ahora que hay hijos que me han dolido más, pero que también esos hijos son los que me han hecho leer, son los que me están haciendo que ahorita me esté conectando para aprender algo, para descubrir algo, que me han hecho ir a escuela para padres, que me han hecho que yo tome terapia, que me han hecho buscar alternativas, diferentes cosas. Todos nos enseñan, todos nuestros hijos nos enseñan, pero cada uno en particular, y a mí me gustaría que te centraras hoy en el que más trabajo te ha costado y te sigue costando, ¿sí? Porque entonces hoy puedes ser tan honesto, honesta contigo y abrir tu corazón y empezar a sanar que no he querido ver, aquello que me puede enseñar mi hijo para yo mismo sanar, porque incluso hay hasta edades y hay etapas en los que, híjole, es que esto se parece cuando yo lo viví, cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, y por eso siento miedo, y por eso siento enojo, y por eso siento inseguridad, y una serie de cosas. No conozco de todos su historia de vida, pero estoy segura que nuestros hijos nos proyectan algo a cada uno, ¿sí? Entonces, este es la gran tarea que tenemos mamás de entonces empezar a descubrir
y abrir la ventana. Y abrir la ventana significa mirar aquello que no he querido ver y mirar esa realidad en ese hijo. Porque a lo mejor es ese que está descalificado, ese que le está costando más trabajo incluso tomar la vida, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí o todo vamos bien? Bueno, quiero pensar que todo bien. Sí, esperemos que sí. También los que están en Facebook, si quieren generar alguna pregunta o participación, los leemos, ¿eh? Estamos aquí también pendientes de ustedes. ¿Qué otro asunto? Bueno, pues entonces este hijo, primero identificar para hacer este tema o para desarrollar este tema, como decía Vero, pues la invitación a que pensemos en ese hijo, el que más te preocupa, con el que más insistes en que tiene que cambiar algo de su forma de ser, de su forma de pensar, de sus decisiones, aquel al que presionas para que haga algo o deje de hacer algo, aquel con el que te sientes tal vez enojada, enojado, molesto, triste, decepcionado, o sea, esas emociones nos van a ir hablando. Entonces, vamos a ir compartiéndoles, Vero y yo, algunas de los orígenes de la proyección hacia los hijos. Y tú ve identificando para que puedas descubrir con este hijo, esta hija, por dónde viene el asunto y luego poder hacer algo al respecto. Entonces, recuerda que esta información, como decía Vero, pues es para reconocer. Acuérdate que esa palabra es muy importante en nuestro enfoque, porque quiere decir que tú en tu sabiduría interna o en tu inconsciente, como le quieras llamar, en visión, como papá, como mamá, lo sabes dónde está. Más ahora que vas a escucharlo, pues estar bien atento, bien atenta para mucho más fácil encontrar la solución cuando lo reconoces. ¿Ok? Entonces, bueno, la primera cuestión es hablar acerca del rechazo, ¿verdad? De fondo, en estas proyecciones hay un rechazo hacia algo. Entonces, hay muchos tipos de rechazo. Entonces, vamos a una, por ejemplo, que es la que Vero ya compartía, es esta de que el hijo está en una etapa proyectando mi propia etapa de vida. Por ejemplo, si para mí es muy difícil la adolescencia, porque en ese tiempo me hicieron bullying en la secundaria o pasé una situación difícil, mis papás se divorciaron, qué sé yo, algún asunto complicado en una etapa de mi vida. Y entonces justo cuando alguno de mis hijos está en esa etapa de su vida, yo me proyecto. Y entonces para mí es una gran preocupación ese hijo, o estoy muy atenta, muy atento a querer que no le pase lo que a mí me pasó, a querer que no sufra lo que yo sufrí. Y entonces esa etapa de la vida en la que están atravesando mis hijos, para mí también es una etapa difícil, porque estoy proyectando mi propia historia, mis propias heridas de momento de mi vida en mis hijos o en mi hijo o en mi hija, ¿verdad? Entonces es como esas etapas difíciles para mí que yo no he manejado, o que el papá, la mamá no ha manejado y que puede estar proyectando en los hijos. No sé, pero ¿quieres añadir algo o pasamos a la que sigue? Ok, va, tú me dices. Otro es uno que se conoce como el síndrome del patito feo. Todos conocemos ese cuento, ¿no? La historia de un cisne que se crió entre patos y que todos decían que estaba feo y que como que no encajaba ahí. Y bueno, al final de la historia, al final del cuento, se sabe que, bueno, él encuentra dónde pertenece y tal. Bueno, entonces, de fondo, ¿qué hay en la experiencia o en la proyección? En este caso con los hijos, pues es un no me gustas, pero es un no me gustas que de fondo estoy viendo algo que no me gusta de mí. ¿Cómo lo ves en la vida práctica? Bueno, pues cuando el papá o la mamá critican mucho
el físico, la forma de ser o la forma de pensar de alguno de sus hijos. Y generalmente es una proyección de los propios padres. Ahorita, bueno, este comentario no lo hicimos al inicio, pero ahorita, pues los que están aquí o las que están aquí, casi todos, creo yo, son mamás, son papás. Pero también todos somos hijos, entonces tal vez ahorita vas a estar como que entre viendo o descubriendo asuntos tuyos como hija, como hijo, que también es posible que los descubras de tus propios padres, y también tú como mamá o como papá, ya con tus hijos, ¿verdad? Entonces, no me gusta algo de mí, y entonces eso que no me gusta de mí lo reflejo o se lo voy reflejando a mi hijo con comentarios desde descalificarlo, hablar mal de él o criticarle algo en específico, ¿verdad? Otro asunto puede ser que mi hijo no sea o ese hijo no esté siendo lo que yo quería que fuera. Desde el momento en que fue ese hijo, esa hija concebido, ya empieza su historia de aceptación o de rechazo por parte de, en este caso, de los padres, ¿verdad? Entonces, hay una historia ahí que lo hace ya al hijo sentirse merecedor o sentirse bien ante la vida o no, dependiendo la proyección que esa mamá o que ese papá está haciendo ante ese hijo. Desde si yo quería que fuera un varón y fue una niña, o viceversa. Yo quería que fuera una niña y fue un varón. Y entonces, ahí acuérdate que en el lenguaje, la comunicación más importante es la no verbal, la que no se dice con palabras. Entonces tú puedes decirle a tu hijo o a tu hija en palabras que lo quieres mucho, que lo amas, que lo apoyas y todas las palabras afectuosas que puedes expresar. Así en el fondo hay una resistencia o hay una sensación de rechazo hacia ese hijo o hacia esa hija, lo percibe, la persona lo siente, en el alma se siente. Y entonces, pues esos hijos van siendo los excluidos del sistema familiar generalmente, ¿verdad? Otra cuestión es que a lo mejor no estoy viéndome proyectada yo, pero sí estoy viendo proyectado en mi hijo o en mi hija a su papá, por ejemplo, o a su mamá, que es lo más común, ¿verdad? De lo más común que pasa. Entonces, como yo no he resuelto mis asuntos con ese papá o esa mamá de mis hijos, entonces al verlo ahí claramente en alguno de mis hijos, pues es un conflicto de lo que yo no he resuelto en temas de pareja, por ejemplo. Sobre todo si los papás se separaron o si se fue, si nunca estuvo presente alguno de los dos, si no se hicieron cargo. Entonces, esos asuntos son los que van generando ahí ese sentimiento. Otra manera en cómo también se rechaza muchas veces es en lo que llamamos en constelaciones el destino difícil. Por ejemplo, cuando un hijo nace con una enfermedad que sí implica para los papás un esfuerzo de atención, un esfuerzo de contener al hijo, por ejemplo, que tiene síndrome de Down, una enfermedad congénita, pues, que ya nació con ella, autismo, que para los padres implica un esfuerzo o una atención mayor por el cuidado a este hijo. Y entonces eso mismo genera también a veces una proyección de rechazo, de no me hubiera gustado que fuera así. O sea, lo acepto, lo amo, hago todo lo que sea posible porque esté bien, más en el fondo no me hubiese gustado que fuera así mi hijo o mi hija. Entonces es como otro. O simplemente cuando no se quería ser mamá o papá y entonces el hijo llega. Ahí el hijo puede ser como una proyección de no pude yo concluir mis estudios, mi trabajo, mis planes que yo tenía para mí cuando llegó mi primer hijo, por ejemplo, o la primera hija. O a veces no son los primeros, pero ya tenías tú un plan o ya tenías una visión acerca de tu vida y el hecho de ser papá o mamá, pues hizo que cambiaran las prioridades o que
o que cambiaran los esquemas que tú ya tenías, y eso también puede a veces ser un motivo de querer rechazar y de no ver proyectado en tus hijos esa frustración o esos anhelos que tú tenías ya para tu vida. Entonces, Adelante, Vero. no. Bueno, entonces aquí es bien importante que cada una de ustedes vaya identificando qué parte han rechazado de sus hijos, ¿sí? Eso es como lo primero. Cuando uno se es honesto con esta parte, y véanlo, váyanlo calibrando en diferentes etapas de su edad que tienen ahorita sus hijos. Porque habrá con aquel que tú digas, híjole, con él puedo platicar, y hay como el que dices, híjole, mejor si te quedas y no te llevo a la familia, pues mejor, ¿no? Porque a lo mejor me puedes provocar un tema de comparación, ¿verdad? Esto que mencionaba Paulina se puede dar incluso hasta por gustos, ¿sí? Yo rechazo a mi hijo porque si 2 o 3 de mis hijos les gusta la lectura y aprenden muy bien, y entonces viene un hijo que no estudia, va a provocar en mí un rechazo. Y si entonces mis hijos son de cuadro de honor y uno no, ¿qué puedo mirar en él? Y yo puedo tender a rechazarlo. Entonces, ustedes perciban cómo cada uno de sus hijos ha sido diferente. Hace unos días atendí a alguien que me decía, mi hermana nació y era morena. Nazco yo y soy güera, con ojos de color. Y entonces mi mamá nos ponía juntas y yo no podía estar ahí, porque entonces mi hermana decía que no, que ella le daba, que ella no quería estar al lado mío, y hubo hasta un rechazo incluso entre hermanas, porque después nacen las demás y también son güeritas. No es fácil para una familia donde todos son muy religiosos, pues que entre un adolescente que no quiere saber nada de Dios en esa etapa. No es fácil mirar en una familia de alcohólicos a alguien que no tome. No es fácil en una familia mirar donde todos son y tienen una carrera profesional a alguien que no quiere estudiar. ¿Sí? Entonces, todas esas situaciones nosotros las vamos rechazando, y en ese rechazo hay un disgusto, hay un te amo, pero al mismo tiempo me provoca vergüenza, pero al mismo tiempo también me provoca culpa. Tú eso es lo que vas a experimentar como padre. ¿Por qué culpa? Porque si tú dices esto ante la sociedad, o sea, qué mala madre. Habrá madres que sí se atrevan a decir, estoy cansada, estoy fastidiada, quiero darme un día. Y mamás que volteen y digan, ¿y ese es el amor a sus hijos? ¿Y esa es la entrega a sus hijos? ¿Sí? Entonces descubramos que la parte del rechazo puede provocar en nosotros sentimientos que eso nos hacen envolvernos, y podemos ser incluso, si ustedes no atienden esas emociones, pues incluso se puede convertir en una agresividad pasiva, porque entonces yo le digo a mi hijo, mira, si te quedas está bien, tú diario me causas problemas, híjole, eres tan igual, y como yo menos me quiero hacer responsable, te pareces tanto a tu padre, te pareces tanto a tu abuela, a tu abuelo, te pareces tanto a aquel tío que murió, o sea, empezamos a hacer ese tipo de palabras que al final terminamos lastimando más. Entonces, mamás, miren y sean, y papás, los que estén aquí juntos, que puede estar detrás algún varón, y ustedes observen, porque de pronto este hijo rechazado crea hasta conflicto en la pareja. Pues tú no le dices nada, pues tú tampoco, pues es que tú no te haces cargo, y entonces la situación trasciende todavía mucho más.
Y como nadie quiere mirar a ese hijo porque al final es el problema, la causa de muchas situaciones, mejor prefiere cerrar los ojos y llevar. Más tu hijo siente totalmente ese rechazo y tú puedes sentir esa culpa, incluso te puede llevar a un rechazo de tu vida que tú tampoco estás queriendo ver en ti. De alguna circunstancia de vivir, de experimentarte, de saber que tú también fuiste adolescente y también te querías disfrazar y también te querías convertir en, no sé, en una rockera, en algo diferente, lo que se te ha venido y que hoy lo ves y dices, no, bueno, o me está chocando porque mi mamá me regañaba tanto y yo sí obedecía. Y bueno, tantas circunstancias que vamos marcando como esa parte de rechazo. Aquí nadie se le permitía llegar tarde y tú mira y mira cómo eres y la familia me va a criticar. Y hacemos tantas cosas que al final del día no solamente estamos dañando la parte emocional, sino todo lo que implica toda su autoestima y su seguridad para ese hijo. ¿Verdad? Bueno, ese es Y otro de los fíjate, puntos. Vero, que esto que dices es muy importante porque a veces hay muchas creencias detrás de la paternidad, todos los juicios que hay de que una mamá siempre tiene que ser buena, tiene que amar a sus hijos, o sea, todas esas creencias que cuando no coinciden con lo que yo estoy sintiendo, con esta vergüenza de sentir lo que siento. Porque entonces, si yo, como decías tú, si yo lo digo, lo expreso abiertamente, muy probablemente los demás me tachen de mala madre o me digan que qué desconsiderada, qué mala, que es pecado, no sé, todas esas cuestiones que se pueden empezar a decir y que hacen que yo reprima todo eso. Pero acordémonos que esto que queda como reprimido, que no logro canalizar de alguna manera, al final de cuentas se transmite a las siguientes generaciones. Pues muy probablemente cuando ese hijo, esa hija también sea mamá o papá, siga ese mismo patrón de ambivalencia de entre amor y rechazo hacia los hijos, del no saber cómo expresar realmente el amor hacia los hijos. Y otra cosa que dijiste que me pareció importante, Vero, es esto de, a ver, un cuentito presente. Entonces el papá hizo mucho sacrificio para comprarle un piano a su hija, ¿verdad? Y el papá le compra el piano y la hija, pues entre que sí, le dijo que sí, pero en el fondo ella como que no estaba muy convencida de que quería el piano. Bueno, la hija pues no era algo que le llamaba la atención, no le hizo mucho caso al piano y el papá estaba en el fondo muy molesto de que de que la hija no aprovechara eso que tanto sacrificio le costó a él. Y entonces la hija tampoco quería el piano y se sentía frustrada porque sabía que el papá había hecho un gran sacrificio, porque incluso el papá se lo decía, yo hice mucho sacrificio por comprarte esto y tal, y la hija no lo tomaba como un recurso y le dijo, pues es que yo no quiero, a mí no me llama la atención el piano. Entonces ya en el fondo el papá era el que tenía ese anhelo no cumplido de querer haber tenido la oportunidad de estudiar piano, de ejercer la música y tal. Entonces esos son como ejemplos muy claros de cómo los padres a veces pueden estar haciendo sacrificios por los hijos que los hijos no van a tomar porque no lo necesitan, porque no lo quieren o simplemente porque no lo piden. Entonces hay muchos papás, por ejemplo, que incluso, porque veo que ya hay aquí personas que tienen hijos adultos, entonces también a veces los papás hacen mucho sacrificio por los hijos, incluso se dejan a ellos mismos a un lado, porque a ver, este papá hubiera dicho, compro el piano para mí y yo soy el que tomo las clases de piano, no importa la edad que tenga, lo hago porque es un sueño, porque es algo que yo quiero para mí, ¿verdad? Que cuando fui joven no lo hice, lo que sea. Antes de ser papá no lo hice, pero a veces los papás, esos grandes anhelos que tienen para su vida, los quieren como para sus hijos, que estudien la mejor escuela, y a lo mejor el hijo no quiere estudiar, quiere poner un negocio y dedicarse a otras cosas, ¿no?
Entonces, a veces esas proyecciones de querer que el hijo tenga lo mejor o tenga lo que yo no tuve, etcétera, no coinciden y el papá siente que es un hijo malagradecido o que no valora todo lo que se ha hecho por ellos, pero en el fondo ahí se va haciendo como la descompensación o las cargas que como hijos o como papás empiezan a tener por querer cumplir alguna de las dos partes, o de los hijos a los padres o de los padres a los hijos. ¿Verdad? Y esto que tú acabas de ahí decir es... se va quedando como rezagado ese sentimiento. Exacto. Entonces hay algo... A ver, ¿se me escucha? Ah, ok. Sí, sí te escuchamos. Y esta parte que tú dices, Paulina, es tan importante porque al final del día vas a tener tú un reclamo como padre por todo el sacrificio y porque sientes que como tú fuiste el que decidió traerlo al mundo, sientes esa deuda tremenda. Y todo esto que tú vas reclamando y que vas incluso desgastándote, como bien decía Paulina, esto que tú quieres y que anhelas y que piensas que tu hijo, que si tú no pudiste ser la bailarina, la que tocaba el piano, el violín, la guitarra, mi hijo sí lo va a lograr. Y en tu hijo solamente vas generando esa culpa, porque cuando a ti te dicen, híjole, yo todo el esfuerzo que hice para comprarse este piano o incluso estos tenis, al hijo lo vas generando también esa culpa y entonces sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Y es como algo que no está en equilibrio, esta parte de la compensación, que es, de esto lo tocamos un poquito más incluso en el taller, para que no se lo pierdan, pero en el taller de los hijos, pero es bien importante cómo se va generando ya no una emoción, sino un sentimiento, que esto va a ir trascendiendo pues a otras etapas y no solo ahí, sino que posiblemente se vea en tus nietos, ¿sí? A veces a mí me dicen, a mí qué me interesan los antepasados, no, a mí qué me importan mis abuelos. No, mijo, pues si yo te dije a todo lo que te tiene que interesar, tendrías más interés en conocer tu linaje. Entonces, bueno, para que ustedes vayan viendo y ubicando esta parte de cómo verdaderamente no solamente se genera esta parte de el rechazo, que muchas veces lo voy a ir buscando en el exterior, incluso con mis parejas, incluso en mis trabajos, donde quiera voy a tener una actitud donde, como eso fue lo que me formaron, eso es lo que yo voy a estar dando a los demás y el exterior me lo va a seguir mostrando en mi trabajo, en mis parejas, donde yo me desarrolle, voy a tener ese sentimiento de rechazo, lo que le podríamos llamar esa herida de rechazo, ¿verdad? Bueno. Así es. ¿Alguna duda? Algunas frases que pueden resonar con esto que estamos diciendo. Acuérdate que estas frases, que cuando hablo de frases que resuenan, hablo de que calibres cómo se sienten esas frases. O sea, cuando tú escuchas estas frases, si hay algo que tu cuerpo dice, ay, como que me dolió, como que hay algo de cierto, es donde yo digo, pon el foco, ¿verdad? Entonces, una frase podría ser de estas, como que el padre o la madre dijera al hijo, yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí, ¿verdad? O sea, ese sería como el mensaje que hay detrás de yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí. Y ahí de fondo pues hay esa carga, ¿verdad? Otra frase podría ser, si yo no pude cambiarlo en mí, lo quiero cambiar en ti, ¿verdad? Y a lo mejor eso que yo misma me choca de mí, por ejemplo, un papá, una mamá que fuman mucho, y entonces al hijo se cansan de decirle, no fumes, no fumes, no fumes. Entonces, algo que yo quisiera cambiar en mí, como no puedo cambiarlo en mí, quiero cambiarlo en ti. No seas tan grosero, y yo soy una persona muy grosera también, ¿verdad? O no digas mentiras, y yo soy una persona muy mentirosa. Entonces, aquellas cuestiones, sobre todo con los pequeños ahorita, porque
ahí lo vemos muy claro. Entonces, cuando estás formando al hijo en una edad temprana y justo le quieres cambiar lo que no has cambiado en ti. Entonces, esa sería otra manera de ver proyectado esto. O, bueno, esa sería como dos frases. O sea, que en realidad, ¿qué quieres tú resolver a través de este hijo o de esta hija? ¿Qué asuntos que te corresponden a ti quieres resolver a través de ellos? ¿Verdad? Podría ser como una pregunta pista. Claro. Y añadiendo un poco más a esto, fíjense, hay hijos, y ahí se genera un desorden muy grande también. Hay hijos que pretenden ser los padres, el padre de sus padres, ¿sí? Esto, cómo lo podemos ver y observar también? Como yo no puedo o como yo no quiero, dependiendo, sea la situación, el niño percibe. Y el niño percibe que necesita, aquí hay que cuidar mucho el lenguaje que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si el padre de familia tiene que salir a trabajar muy temprano, tiene que salir de la ciudad, llega muy noche, no sé cuál sea tu dinámica, y tú le dices a tu pequeño, vente, vente a dormir conmigo, porque me da miedo, ¿no? Hay mamás que literal lo dicen, lo expresan así, es que me da miedo y entonces quiero que me acompañes. Imagínate la carga que tiene el niño cuando tú dices, yo tengo que proteger a mi madre. O hay frases que también le puedes decir, cuando yo no esté como papá, estás tú, porque tú eres el segundo hombre de la casa y eres el que tiene que cuidar. Y de alguna manera vamos instalando esto y entonces el niño cree que él puede. Y pues también es muy cómodo como padres soltar ese papel. Sutilmente, pero irlo soltando para algunos padres de familia, pueden ir soltando esta responsabilidad de ser padres. Y decimos, ay, pues te sale re bien. Y entonces estos hijos, pues les va a costar mucho trabajo cuando crezcan tomar una pareja. Porque ellos tienen en ellos el querer ir a proteger a mamá y a proteger a papá. Y hay padres que literalmente voltean y le dicen, hijo, ¿tú cómo ves? Mira a tu mamá, ella no hace. Mira a tu papá, hijo, ¿cómo es? Fíjate que se va y no llega, no trae el dinero, ta. Mira a tu hermano, ¿cómo se porta? Tienes que llamarle la atención porque solo a ti te hace caso. Esto de verdad tiene tanta trascendencia de manera negativa en tu sistema familiar. Y vuelvo a lo mismo. Hay padres que para ellos es muy cómodo soltar ese papel, porque que levante aquí la mano quien no se ha visto en situaciones complicadas con algunos de sus hijos o en muchas situaciones complicadas. ¿Quién ha sido exento de eso? Pues casi me atrevo a decir que ninguna de las que está o ninguno de los que estamos aquí nos hemos librado de pasar algún momento difícil con alguno de nuestros hijos. Más empezar a colocar y visualizar, a ver, yo ahorita tengo alguno de mis hijos con el cual yo me recargo y siento que por lo que yo le he dado, que yo me sacrifiqué mucho, entonces él tiene toda la responsabilidad, pues, de ayudarme y de sacarme adelante. Y primero tuvo mamá, y si ya está casado, primero tuvo mamá antes que pareja, y no puedo con esto, y me cuesta trabajo, y hasta miro a la nuera mal, porque ella fue con la que me traicionó mi hijo. Y situaciones así que tú puedes estar experimentando y que sientas pues totalmente este enojo y esta rivalidad incluso hasta con tu propia nuera, ¿verdad? Y Entonces, ahí también de fondo hay una proyección, ¿verdad? Ver, o sea, con la nuera o con claro, la suegra, hay claro. una proyección muy importante que se da. Sí, claro.
Así es. Entonces, bueno, pues ahí están como esas dos, que es esta parte también, y esas cosas que a ustedes les puede estar sonando. Digo, estamos tratando como de ir abarcando como todas las edades para que ustedes se vayan cachando y descubriendo dónde es donde está, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Nos queda muy poco tiempo, pero por lo menos pónganos alguna emoji de saber que todo va bien. Si tienen alguna pregunta y no lo hemos abordado, aprovéchense, chicos. Sí, bueno, lo que van escribiendo les voy compartiendo sobre la otra cara de la moneda, que también es un tema de proyección, y es un tema muy sutil en cómo se quiere ocultar un rechazo, una culpa o una descompensación del dar y el tomar de los padres hacia los hijos. Y es algo que llamamos la sobreprotección. Entonces, la sobreprotección tiene en el fondo un movimiento del alma en una frase que se podría decir, tú no puedes, por eso yo lo hago por ti. Entonces, es ver como al hijo chiquito, sin dejarlos crecer, no importa la edad que tengan. Y entonces el hijo puede desarrollar como dos extremos. Por un lado, puede ser un hijo que se muestre inseguro, con baja autoestima, con sentimientos de inferioridad, pero también puede generar la misma sobreprotección un hijo prepotente y arrogante, ¿verdad? Un hijo que exige. Y no importa la edad que tengan, ¿eh? Estas conductas las podemos notar desde que son pequeños hasta que son adultos. Como decía Vero, incluso ya ellos teniendo sus propias familias, sus propios hijos, pero generamos estos dos sentimientos, y entonces el sobreproteger es un movimiento de no querer soltar al hijo pequeño, ¿verdad? Y además puede estar ocultando también un cierto rechazo en estas proyecciones ya mencionadas, que son mías, que son del adulto, del papá, de la mamá, y que como no lo ha reconocido en sí mismo, pues lo quiere reconocer en el hijo y lo quiere sobreproteger, generando cualquiera de estos dos polos. Entonces, bueno, eso, déjenme ver, alguien escribió, ¿verdad? Sí, menciona Ok. Tati, he pasado por la mayoría de las proyecciones, sobre todo con mi hijo menor. Claro, son los grandes maestros. Siempre hay uno que no, vuelvo a mencionarlo. Hay uno o todos son nuestros maestros, pero hay uno en particular que nos hace incluso recordar, y son eso, los maestros enseñan, los maestros nos hacen salir de nuestra zona de confort, nos hacen ir más allá de lo que, si en algún momento no le diste, pues te invita a que crezcas, a que salgas, a que trabajes, pues exclusivamente esa proyección, esa situación que te remueve, ¿verdad? Que te remueve. Es como si hubieras estado sentada un bote con tierra, y cómo se fijan cómo se separa, y cuando llega el hijo maestro, pues hace que se revuelva otra vez todo, y entonces me vea con con toda esta serie de emociones, de situaciones, que me está invitando justamente a sanar, ¿verdad? Y bueno, y Saraí, qué difícil es ser padre, pero a veces lo hacemos de manera inconsciente. Totalmente, totalmente. Tanto los mensajes que a veces mandamos a nuestros hijos son de manera inconsciente, ¿no? Y aquí lo importante, entonces, antes podíamos decir, nadie nació enseñado padre, y me queda claro, nadie nació enseñado siendo padre. Pero ahorita, gracias a Dios y a la vida, tenemos muchas maneras de estar trabajando, y en nuestro lenguaje, que es inconsciente, se va haciendo más consciente, y que vamos generando, pues ahora sí, un modo de vida también diferente. No con esto quiere decir que nuestros hijos van a ser pues, como nosotros querramos, no, porque tenemos que mirar frente a nosotros que son personas tan igual como nosotros. Y eso es bien importante, reconocer esa parte, reconocer que frente a mí tengo una persona que, aunque viene de mi vientre,
es diferente a mí, que viene también con una historia de vida diferente, que viene no solo de mí, sino de un 50% que es un padre, ¿verdad? Y bueno, pues el tiempo se nos está acortando y se está terminando esta charla. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Pau, si quieres. Sí, bueno, si alguien más de Facebook o de aquí de Zoom quieren preguntar o añadir algo, pues es el momento. Si no, quiero retomar este comentario de Saraí acerca de lo inconsciente, que es muy importante. Es lo que les decía, darte cuenta de todo esto no es para sentirte, para que te sientas como con más carga de que es muy difícil, porque bueno, sí es un arte, la paternidad y la maternidad definitivamente es un arte, es aprender muchas cosas, pero el hecho es que los movimientos del alma son inconscientes. Entonces ahora que los estás reconociendo, acuérdense, yo siempre les digo, reconocer es como cuando ves a lo lejos a alguien y dices, ay, se parecía a Marta, ¿será Marta? Y me voy acercando, o ella se va acercando y nos reconocemos. Ay, sí es Marta y ya la saludo, ¿no? Entonces, reconocer es como eso que no teníamos tan claro, pero que a medida que vamos ahora escuchando este tema, ahora dándonos cuenta que sí tengo esas proyecciones en este hijo, pues al final de cuentas te vas a dar te darás cuenta que como dice Marta Alicia Chávez en su libro de mi hijo, mi espejo, tu hijo, tu espejo, pues es eso, que lo único que me está diciendo es que hay asuntos de los que me tengo que hacer cargo porque son míos. Y como decía Vero y como dice esta autora ahí en ese libro, al final te das cuenta que tus hijos pues no son tan tuyos, son hijos de la vida, o sea, son hijos de todo el sistema humano, de un plan divino mayor, tienen una misión que no depende de ti, o sea, tú los trajiste tú te abriste a la vida, a poder dar la vida y ellos a tomarla. Entonces siempre lo hemos dicho, ahí se acaban las deudas entre padres e hijos, cuando unos dan y los otros la toman. Entonces ya no hay más deuda, ya lo que sigue pues es conocimiento personal, es amor propio, es trabajar mucho en ti y bueno, y también otra cosa que casi siempre les decimos es, si quieres hacer algo muy importante por tus hijos, es ir a terapia tú o trabajar en ti como persona, porque ahí siendo tú mejor mamá, mejor papá, haces mucho más de lo que podrías hacer cuando tú crees que puedes ayudar a alguno de tus hijos, sobre todo si ya son más grandes, ¿verdad? Entre más pequeños son, pues sí, más te van a necesitar. Pues esto, y también un poco decir que esos sentimientos difíciles que a veces hay entre una mamá, un papá hacia uno de sus hijos, por ejemplo, lo que decía Vero de sentir rivalidad o incluso sentir envidia de que este hijo o esta hija a veces es más bonita que yo, es más joven que yo, o verla que encontró un mejor marido del que yo tuve, que tiene, o sea, esos sentimientos a veces son complejos manejar y complejos reconocer, pero saber que al final cualquier sentimiento prohibido, voy a decirlo así entre comillas, que tú puedas sentir hacia un hijo o hacia una hija, pues también es importante reconocerlos, porque ya cuando los reconoces es mucho más fácil encontrar la manera de qué hacer con ellos. Pero mientras yo siga en la negación de no querer reconocer eso que siento, pues siguen estando ahí guardados y además se van a seguir transmitiendo a las siguientes generaciones. Dice Marta, cuando reconocemos y lo decimos a nuestros hijos, podrán sentirse sin ningún compromiso hacia los padres. Sí, y mucho, me imagino cuando vamos reconociendo, ¿no? Como nuestros asuntos. Exacto, y a veces, acuérdense de esto, a veces las palabras a lo mejor se quedan cortas, pero en nuestra acción, en nuestro actuar, es donde realmente nuestros hijos mirarán. Acuérdense que yo lo veo así, cuando hay un lugar de mucha paz, tú quieres volver a ese lugar, tú quieres estar en ese lugar. Cuando hay una persona que te inspira alegría, que te inspira paz,
tú quieres estar compartiendo con esa persona. Entonces, digo, no por esto quiere decir que todo el momento sea sonrisa y placentero y alegría con los hijos, pero sí que tú mires que aunque ellos estén grandes, que aunque ellos sientan como puedo volver, puedo mirar a mi madre en las diferentes etapas que tú estés y a mi padre, ¿sí? Porque esto no es una tarea de uno solo, ¿sí? Y también por último, añadirles, no sé si alguna de ustedes es madre soltera, está bien que se reconozcan como madres solteras, muy bien, pero no quieran ser papás. Eres mamá. Y si no hay papá, pues no hay papá en ese momento presente, a lo mejor por diferentes circunstancias, y no vas a cumplir esos dos roles, vas a cumplir uno. Y de pronto se pueden vivir muchos asuntos con esto, muchos dobles mensajes, incluso hasta con nuestros propios hijos. Tienen papá biológico. Y bueno, pues eso ya le tocará tanto a ti como a tu hijo ir sanando, pero recuerden que frente a ustedes tienen una persona. May, no sé si querías preguntar algo ya por último. Vi como tu manita alzada. Adelante, Sí, adelante. gracias. Una pregunta, a tu servidora, soy divorciada. Entonces yo sí ejerzo el doble rol, por decirlo así. Por una parte, trato de ser la mamá que cariñosa, que entiende, que atiende, pero por el otro lado también me siento con el deber moral de ser la persona recta, exigente, menos flexible para la educación de mis hijas, porque aunque tengan su padre biológico, pues él cumple sus funciones en otro lado, ¿sí? Pero con mis hijas no. Entonces yo siento que las dejaría más inestables, en donde yo nada más desempeñe mi rol de mamá, pero no el rol de papá, que en cierto momento tienen porque existe, pero no está. Entonces ahí sí me brinca eso. ¿Cómo poder entender nada más llevar un solo rol y que tus hijas tampoco se vayan fuera de equilibrio porque no tienen los dos? No sé si me explico. Sí, totalmente te entender. Mira, habría que ver primero la situación en particular que tú viviste. Son muchas cosas, pero a ver, cuando uno, sí es complicado vivir en algunas personas este rol como tal de mamá, imagínate el de papá. Lo que sí puedo decirte, tener dos roles es muy complicado. Vivir uno no quiere decir que no vas a poder tener ciertas actitudes que tendrás que ir haciendo, por ejemplo, de a lo mejor de más fuerza, que veo es a lo que te refieres, de ir dirigiendo, de ir conduciendo, pero siempre con tu parte femenina de ser mamá, ¿sí? No esta parte, yo te lo pondría así. Tenemos esos momentos amorosos que podemos acompañar y acoger a nuestros hijos. Pero también hay esos momentos en que también podemos dirigir a nuestros hijos con esa firmeza, pero sin querernos convertir como con el papá, sino viviendo tu lugar de mamá, nada más de mamá. ¿Sí? No sé cómo sean los términos con tu expareja, con el papá de tus hijas, y tendemos mucho a veces a usar este lenguaje, es que los cumple en otro lado, es que lo está diciendo en otro lado. Recuerden algo, para los papás, o eso me ha tocado ver mucho en terapia, a los papás les cuesta amar a lo lejos, ellos aman más a lo cerquita. Y las mujeres tenemos otro rol totalmente diferente. Y no tienes que convertirte en ratos en un ogro, si es a lo que te refieres, o tienes que hacer esta parte de, como hay muchos adjetivos que a veces mencionan, soy padre y madre, no, eres madre.
eres madre. Y cuando tú seas sincera con eso y honesta contigo misma así, vas a dejar de cargar como el sentir la presión de querer ser papá también. Eres mamá, nada más. Que va a haber acciones que tengas que esforzar, cumplir, hacerte presente, llevar a la escuela, eso es parte cuando uno toma la decisión de separarse, ¿sí? Y hacernos responsables. Y cuando lo vivimos desde el amor, desde la parte no de carga, sino desde lo que yo puedo dar, está bien. Desde lo que tú puedes darme como mujer, como madre. Y te vas a dejar de cansar muchísimo, pero muchísimo. Vive tu maternidad. Bien, no sé, Pau, si le quieras mencionar algo. No, pues solo agregar que pues la diferencia de una cosa son los roles, ¿verdad? Lo que te corresponde hacer, y otra cosa es como la función en el alma del sistema, que es algo un poquito más en el sentido de, como lo que te decía Vero, sé la mamá y deja que el papá sea como puede ser. Y ya, porque el papá está, si es nada más porque dio la vida, pues ahí está, dio la vida. Y Ya dio si mucho. puede ya si puede un poco más, pues bueno, pero también siento que mucho del cansancio que hay detrás de ser madre soltera, o lo que yo he mirado, es eso, el querer ocupar dos lugares, y pues no puedes ocupar dos lugares. Tu lugar es solamente uno, y dejar que el otro, esa es la segunda parte, dejar que el otro tome su lugar como pueda o como quiera. Claro. Bueno, para comprender un Más o poquito menos. más este lenguaje, primero queremos agradecerles a todos, a cada uno de los que están en Facebook, que están aquí presentes. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos, porque sé que es jueves y muchos mañana van a trabajar. Justo para sanar este proceso, para reconocer si ustedes encontraron frases que les movieron, que dicen, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo sano? Incluso cómo sano este vínculo con el papá de mis hijos, de tus hijas, según sea tu situación con mi hijo, que cada vez se ve más. Bueno, si algo resonó en su vida, los invitamos a participar este 20 de septiembre, miércoles 20 de septiembre, en el taller Sanando el Vínculo con tus hijos. 3 horas dedicadas al vínculo con los hijos. Y bueno, pues vamos a ser muy generosos con ustedes. Veo que hay varias personas. Entonces, el taller cuesta 500 pesos. Si en este momento vamos a regalar 4 al 2x1. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Escribirnos o decirnos aquí, yo quiero la promoción y depositar 100 pesos para apartar su lugar. 4 promociones, las personas que sientan que necesitan sanar, que hay un hijo que les está costando, o hay hijos que dicen, he vivido así y de verdad puedo decirte que ya me alejé de mi hija. Entonces, dice Tania, yo quiero, pero yo sola. Bueno, Tania, luego me pongo en contacto contigo. Bien. Si hay alguien más interesado, puede escribirnos en el chat personal o incluso aquí. Igual las que están en Facebook, la promoción también para los que están en Facebook. De verdad, inviértanle a su crecimiento. Tati quiere, Pau, a ver si me ayudas con Tania, Tati. Entonces, y bueno, lo importante es pidan nuestra cuenta, nosotros se las damos y su lugar queda reservado con 100 pesos para tenerlas ya. Les agradecemos muchísimo, de verdad, disfruten. Ah, pues ya somos 2. Ah, bien, ahí está. Entonces pónganse de Nada acuerdo. más que nos deje, o bueno, Tati, yo no tengo tu número, creo que no lo tenemos. Ah, Igual no sé sí, si estás en el grupo de WhatsApp. Si estás en el grupo de WhatsApp, ahí tienes nuestros números, el de Vero y el mío. Y si más Tati, no no, sé si ya tiene déjanos ahí pareja. tu número. Gracias, Carmen, a ti Gracias. también.
Gracias a cada uno. Espero que estas charlas sean de mucha utilidad. Y bueno, pues los esperamos en el taller con todo el corazón, que de verdad lleva un manual y lleva un seguimiento de 30 días. 30 días. Entonces, pues ahora ya no tenemos pretextos. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche reparadora y sanadora para ustedes. Violeta, ¿tienes alguna pregunta así de rapidín que nos quieras hacer? Levantaste la mano. No, hizo un emoji. Ah, ok, perdón. Bueno, Desde gracias aquí. Leti, gracias Katy, Gracias. Carmen. Gracias. Marta, un gusto verte, May. Muy bien. Gracias, Araí, bendiciones. Bendiciones. Hasta Bye. pronto. Gracias, Violeta. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, bendiciones. Gracias, igualmente. Igualmente. Hasta pronto.